Buenos días con todos. Hoy les vamos a hablar acerca de la entrevista. Para Daisy y Lincoln, en el 2005, la entrevista es una conversación, es el arte de realizar preguntas y escuchar respuestas. Como técnica recogida de datos, está fuertemente influenciada por las características personales del entrevistador. Esta definición, demasiado genérica y poco operativa, incluye cualquier encuentro entre dos personas, un entrevistador y un entrevistado, en el que el investigador hace preguntas que pueden ir desde las encuestas de opinión o los cuestionarios, es decir, instrumentos altamente estructurados, y las entrevistas abiertas, donde es posible incluso que el investigador sea preguntado e interpelado por el informante. En investigación cualitativa, la entrevista no se basaría en cuestionarios cerrados y altamente estructurados, aunque se puede utilizar sino en entrevistas más abiertas, cuyas máximas expresiones en la entrevista cualitativa en profundidad. Enfrentarse a una entrevista, condiciones y materiales. Condiciones previas. Cuando llegamos al momento de la entrevista, se da por sentado que el investigador ha hecho tres cosas: que seleccionar previamente al informante adecuado según los criterios, o sea, los criterios personales de él, o sea de la empresa, definidos en el estudio. La aceptación del informante para participar, por lo que debe haber sido informado con anterioridad de la entrevista. Digamos, al cuestionamiento que vamos a investigar a una persona o a entrevistar a una persona, la persona tiene que estar de acuerdo o previamente informado que va a ser entrevistado. Entonces podrá decir que yo le voy a entrevistar a una persona, le informo, digamos, que antes con anterioridad, y si la persona me acepta, entonces procedo con la entrevista. Contar con un conjunto de preguntas a realizar, un guión más o menos estructurado, temático, que ayudará a dirigir la entrevista en el buen fin. Contar ya, digamos, con preguntas ya elaboradas, un guión, digamos, que que va a seguir el entrevistador para que la persona se le haga más fácil llevar, digamos, un diálogo de preguntas y respuestas. La entrevista en investigación cualitativa. El investigador que hace un abordaje desde las perspectivas cualitativas utilizará la entrevista en sus distintas formas de presentarse, pero sus preferencias irán orientadas hacia la entrevista en la que el entrevistado habla. El entrevistado habla de la forma en la forma abierta. Vamos pues los tipos de la entrevista y sus usos en la investigación cualitativa. Veamos un ejemplo subjetivo que no debe desanimar su estudio a profundidad. Estas son, digamos, unas características de una entrevista, digamos, unos ejemplos de preguntas que puedes realizar. Vamos a ver sexo, puedes preguntar el sexo, la edad, cuántos años tienes, trabajas, cuál es tu actividad laboral, de dónde eres, dónde has nacido, dónde vives, cuánto tiempo llevas viviendo aquí, estudias, qué estás estudiando, tienes pareja, vives con ella, estás casado o casada, desde cuándo estás casado, cuántos hijos tienes, qué edad tienen tus hijos, cuáles son tus ingresos anuales. Son preguntas, digamos, subjetivas, digamos, que estas preguntas se pueden realizar, digamos, básicamente a cualquier tipo de persona. Ya, en cambio, si tú vas, digamos, a realizar una entrevista a una persona, digamos, un abogado, un ingeniero, que ya está, digamos, preparado, ahí vendrían otro tipo de preguntas, son las preguntas más complejas, de acuerdo al ámbito laboral. La entrevista. Definición de la entrevista.
¿Cómo se define la entrevista? Ya, se conoce como entrevista la conversación que sostiene dos o más personas que se encuentran en el rol del entrevistador y el entrevistado, al fin de que el primero obtenga del segundo información sobre el asunto particular. En toda entrevista hay dos roles: el entrevistador y el entrevistado. El entrevistador es quien formula las preguntas y conduce a la conversación. Debe encargarse también de introducir el tema y hacer cierre de entrevistas. Ya. El entrevistador también plantea al entrevistado una serie de preguntas o asuntos con el objetivo de que exponga, explique o argumente su opinión, o simplemente brinde información o testimonio sobre un determinado hecho o un determinado acontecimiento. Ya. La entrevista no es un diálogo casual que establece dos o más personas, sino que supone un acuerdo previo común que tiene interés o un propósito. Definidos, los cuales son conocimientos de todos los participantes. La entrevista es usada como un instrumento de periodismo, como por ejemplo de periodismo, la medicina, la psicología, la selección de personas en una empresa, así como diversas áreas de las ciencias humanas y sociales para la investigación. Las funciones de la entrevista es obtener información, el interés para el público general o para una investigación de un tema o asunto. Técnicas, características y propósitos de la entrevista. Tener un propósito puede surgir según la naturaleza de la entrevista. Depende, digamos, de la entrevista que vamos a realizar. Como les dije, vamos a realizar una entrevista, digamos, acerca de la violencia intrafamiliar. Entonces llegamos, digamos, a un hogar, llegamos a entrevistar, digamos, a la madre o a los hijos. Si vamos a entrevistar a los hijos, tenemos que hacer preguntas adecuadas, acordes a la edad que tienen los niños. O sea, vamos a preguntar a un niño de 10 a 14 años, vamos a preguntarle acerca de cómo se llevan sus padres, acerca de cómo es la conducta del papá, cómo es la conducta de la mamá, si se llevan bien, si hay comunicación. Mientras por otro lado vamos a preguntar a la mamá cómo se comporta el padre con ella, cómo se comporta el padre con los niños, cómo se comporta, cómo es el padre, si se altera o se enoja por algo, o si se enoja por cualquier cosa, o si toma, si bebe, si fuma o si hace eso delante de los niños. Son preguntas que van de acuerdo al tema que vas a revisar. Si es en una empresa, vamos a preguntar, digamos, que viene a buscar trabajo, vamos a preguntar cuántos años tiene, si ha tenido actividades laborales previas, si tiene hijos, si es casado, si piensa que este trabajo es el adecuado para, digamos, para él, para ella. La comunicación positiva establece el diálogo del entrevistador con el entrevistado. Generan una atmósfera de confianza. Bueno, generar una atmósfera de confianza es fundamental, porque, digamos, llegar al entrevistador y preguntarle, hacer preguntas directamente, puede sentirse de una manera brusca o ofendido el entrevistado. Entonces lo que tiene que plantear es un diálogo para entrar en confianza y puede realizar preguntas que a veces son un tanto personal, pero que el entrevistado, después de haber tomado confianza, puede responderlas. Respetar a las personas. Las personas difieren unas de otras, así que tratemos de comprender las demás posiciones. En sí, cada persona, por las mismas preguntas que tú puedes realizar a una cantidad de personas determinada, puedes realizar las mismas preguntas, pero pueden responder con diferentes opiniones. Entonces, debemos respetar las opiniones de cada una de las personas. El entrevistado debe respetarlas, y asimismo debe respetar a las personas que están dispuestas a realizar la entrevista y las que no. Respetar la confidencialidad. Garantizar al entrevistado que la información será confidencialidad y no llegará a manos de terceros. Digamos que realiza una entrevista que es de ámbito tanto personal. Entonces,
Debemos garantizar que el entrevistado se sienta seguro y que esa información que él nos da no va a llegar a oídos de terceros, o va a llegar, digamos, a oídos y va a saber todo mundo. Entonces es un ámbito personal, ese es un requisito de confianza que tú tienes para después volver a entrevistar, digamos, a personas cercanas a él, o que personas digan: no, la entrevista que nos hizo es de ámbito personal, pero no llegó esa información a otras personas que pueden, digamos, expandirlas y darles, hacerlas que se sientan mal o se sientan, digamos, como traicionados. Herramientas de una entrevista: podemos usar una grabadora. Digamos, tú vas a entrevistar a alguien, podemos usar una grabadora que esté grabando la voz de esa persona, las respuestas. Podemos usar un diario del entrevistador, un diario donde se puede anotar cómo son comentarios personales, se puede anotar, digamos, lo más principal a veces de las personas o tus preguntas. Libertad de campo: acontecimientos del día. Puedes usar, digamos, cualquier acontecimiento que donde una persona esté involucrada. Libertad de citas o noticias teóricas: usar, digamos, citas o noticias teóricas son usar, digamos, una entrevista previa, o indagar, digamos, en una de un teórico. Vamos a sacar, digamos, contenido de un teórico. Podemos usar cámaras, podemos usar, digamos, micrófono, también podemos usar, digamos, el ámbito donde se va a dar la entrevista. Se puede dar, digamos, pueden hacerlo al aire libre, dentro de una casa, en un restaurante, dependiendo del lugar, etcétera. Tipos de entrevista. Entrevista estructurada. La entrevista estructurada es aquella donde el entrevistador organiza y planifica previamente las preguntas que hará, de acuerdo al objetivo de su investigación. Se aplica con el fin de recabar información más o menos objetiva sobre un asunto específico. Esto puede ser más llanamente, digamos, vamos a hacer una entrevista a un ingeniero. Entonces, esas son, digamos, son ya preguntas que va a realizar digamos, acerca de algún trabajo. Entonces, esa es una entrevista estructurada, bien organizada, para hacer preguntas y que las respuestas sean objetivas, para nosotros recibir información objetiva y no información subjetiva. La entrevista semiestructurada. La entrevista semiestructurada es aquella que combina las preguntas cerradas con preguntas abiertas. Por ende, se trata de una entrevista más libre en desarrollo de conversación de los temas. La entrevista semi-cerrada requiere, digamos, alguien que como preguntar sexo, edad, pareja, cuántos años tienes, eres casado, no, hijos, cantidad de hijos. Y así mismo como preguntas abiertas, como serían: ¿qué piensa usted acerca de tal tema? ¿Le parece bien esto? ¿Por qué? Si no está de acuerdo con ciertos ámbitos digamos, de ámbitos laborales, no está de acuerdo con esto, y por qué, no se siente a gusto, por qué. Esta es una entrevista semiestructurada. Por ejemplo, digamos, una entrevista de trabajo podría ser. ¿Ya? Una entrevista no estructurado libre. ¿Ya? La entrevista no estructurado libre es aquella que no parte de un guión definido, pero que se va estructurando en función de cómo avanza la conversación. Es muy importante que la entrevista no estructurada defina previamente y con claridad un tema de interés. Esto exige que el entrevistador investigue y prepare el tema con profundidad, de modo que sea capaz de guiar la entrevista sin perder el objetivo. Por ejemplo, una entrevista de opinión. Digamos que vamos a entrevistar a una persona, tenemos que hay una entrevista como acerca de qué opina de cómo se está llevando el gobierno acerca de manejando la pandemia dentro de sus hogares. Entonces, eso es una entrevista de opinión.
Entonces el entrevistado va como ser a conversar con el entrevistador va como a conversar con el entrevistado. Entonces va dialogando previamente, va indagando y haciendo un tipo de preguntas. Entonces, para no perder, digamos, el objetivo que se quiere llegar, tiene que saber acerca de la información de lo que va a preguntar. Vamos a preguntar acerca de qué está haciendo el gobierno, acerca de esto de la pandemia, cómo se está llevando en los hospitales, en los colegios. Entonces tiene que tener información previamente ya. Bueno, existen también entrevistas periodísticas, que es una entrevista de unos géneros fundamentales del periodismo, que como ustedes pueden observar, digamos, en la televisión cuando dan las noticias. Existen también entrevistas laborales de trabajo, entrevistas clínicas, cuando ustedes van al hospital y les preguntan qué se siente, qué tienen y después dan una respuesta. Existen entrevistas psicológicas, cuando ustedes van a un psicólogo y les preguntan acerca de su estado de ánimo para ver, digamos, si tienen alguna psicopatía de pronto. Existen entrevistas de investigación, digamos, una entrevista de investigación es de unas ciencias sociales. Las entrevistas de instrumentos por el desarrollo de la investigación. Las entrevistas de investigación se aplican cuando los temas ameritan un testimonio de una o más personas sobre el asunto particular. Permite recabar información no documentada sobre datos concretos, al igual que sobre modos de pensar, interactuar o percibir la realidad por parte de sus testigos. Fases de una entrevista. Las fases de la entrevista puede ser fase inicial. Hablamos del saludo y la presentación. Los motivos por los cuales y el objetivo de la entrevista. Generalmente utilizamos preguntas abiertas, poco trascendentes, al fin de crear un clima de confianza y comunicación. A veces la persona que entrevista realiza una descripción del puesto al que adopta, digamos, que vamos a preguntar acerca de qué opina del presidente de la república. Entonces adopta un puesto acerca de que no le parece bien o si le parece bien. Cuerpo central de la entrevista. En esta parte se profundiza la formación histórica profesional, competencias, motivaciones y a lo que lleva el entrevistador. Fase de cierre. Es conveniente que realice algunas preguntas que denoten interés por el trabajo o la empresa. Motivación, iniciativa y de seguridad. El entrevistado puede hacer una descripción más detallada de las condiciones en que se ofrece. El diseño de la entrevista va a depender mucho de a qué personas o a qué autoridades vamos a hacer la entrevista. El cuestionario, digamos, donde se formulan las preguntas que vamos a realizar al entrevistado. El desarrollo es el momento en el que se lleva a cabo la entrevista. El análisis es, digamos, analizar las respuestas que nos dieron los entrevistados acerca del tema que fuimos a indagar. Como ya vimos, características de la entrevista, tenemos técnicas de relación interpersonal, etapas de evaluación, información. Tenemos los actores, que son el entrevistador y el entrevistado. Como ya vimos, tenemos las técnicas de la entrevista, instrumentos, lo que vamos a utilizar, cuestionarios, herramientas de registro, como podemos usar libretas, audio, video, grabaciones, todo lo que pueda ayudarnos a recopilar la información. Ventajas y desventajas. Las ventajas son acceso a información, amplia aplicación, digamos, podemos hacer la entrevista se puede llevar para llevar más amplio, podemos realizarlo a más personas. El lugar y el momento, podemos elegir un lugar, un momento para la entrevista que sea más acorde. Se puede cubrir temas de interés, temas como, por ejemplo, temas que están pasando justamente ahora, como son la elección de unos nuevos candidatos a la presidencia, acerca de la pandemia o lo que es el coronavirus.
Desventajas, que es sí, bueno, lleva demasiado tiempo, digamos, si es personal, preguntar, digamos, a unas 20 personas tomará su tiempo si es de manera personal. Las respuestas falsas, es verdad, pueden ser respuestas falsas, digamos que no vas a obligar a una persona a decir la verdad, te puede estar mintiendo. Puede también ser un exceso de preguntas. Una desventaja, puedes hacer demasiadas preguntas, las cuales ya una persona puede cansarse y puede contestarte con negativas y decirte que no quiere más. Limitación en el lenguaje. Digamos que solo hablas el español y quieres preguntar a una persona que habla inglés y vive por algo tuyo, no vas a poder hacerlo porque no hablas inglés. Es una desventaja. Tipos de entrevista, lo que vemos por número de participantes, puede ser individual, grupal, de panel. Una entrevista individual es entre el entrevistador y otra persona, es una entrevista individual. Por grupo, puede ser un grupo, digamos, de unas 3, 4 personas a las cuales preguntas, digamos, acerca de un tema. De panel, puede ser, digamos, el entrevistado está sentado al frente del panel y los entrevistados están al frente y va realizando preguntas a cada uno que tienen que responder acerca, digamos, de un tema. Es como pueden haber visto en las noticias que llegan distintas personas que son expertos acerca de los temas, y el entrevistador pregunta a cada uno acerca de qué piensa acerca de esos temas o qué piensa acerca de lo que está pasando. Por el procedimiento se da estructurado o estructurado mixta, cual ya hablamos anteriormente. Por su modo de canal, digamos, una entrevista cara a cara sería como lo más factible porque puedes tú interactuar de mayormente con una persona. Telefónica, digamos, a veces cuando te llaman los de Claro, de Movistar a ofrecerte planes y te hacen te dicen miles de cosas, o de alguna empresa que te ofrece algo y te entrevista. Online, una entrevista online que viene siendo por medio de, digamos, de una computadora o medio de la red, que puede ser, digamos, así como ahora, por ejemplo, están los estudiantes de la universidad mediante la computadora con su profesor, y no es la misma interacción, pero sí, digamos, tienen clases por medio online. Entonces ahí el profesor puede hacer preguntas, los estudiantes pueden hacerle preguntas, pueden indagar acerca de el tema que tratan, digamos, en esa clase. Por correo electrónico, sería por correo electrónico cuando, digamos, a veces te llega de algún mercado, alguna empresa, digamos, te llega ofreciendo algún producto. Primero te envían un cuestionario de preguntas al correo electrónico, el cual tienes que llenar, y mediante eso recopilan información. Entre otros tipos, por ejemplo, puede ser por competencias, digamos que cuando se ven digamos un candidato a otro candidato a la presidencia, se ponen a competir en una entrevista que genera el entrevistador, genera preguntas a cada uno de cómo van a hacer la presidencia, cómo van a llevar, o cómo será que van a mejorar el país. Provocaciones de tensión, digamos que cuando el entrevistador se sienta con 3 o más personas y comienza a hacer preguntas de cuestionamientos que, digamos, que tienen que haber ellos tienen conocimiento, y forma presión para que, digamos, a veces son por tiempo, entonces ahí tienen presión lo que son los entrevistados. Motivación, digamos, una entrevista de motivación a una persona que haya logrado lo que se propuso. Entonces vamos a hacer una pregunta de qué fue lo que le motivó o le llevó a eso, y qué tiene, digamos, para decir a las demás personas, qué tiene que decirles para ver si es que se motivan a realizar o lograr sus metas. Primera fase,
Preparación. La primera fase de la entrevista es la preparación. Vamos a preparar primero el entrevistado. Se prepara con la información. El primero tiene que recopilar información y saberla él previamente. Y después vamos a preparar, digamos, lo que son las preguntas. La segunda fase es la apertura. La segunda fase de la apertura, digamos que llegamos a una casa y lo primero que hacemos es presentarnos. Esa es la apertura de la entrevista. Tercera fase, el desarrollo. Ya nos sentamos, digamos, con dicha persona o ya comenzamos a indagar, a preguntar acerca del tema que queremos saber. Cuarta fase, el cierre, que ya se acaba, digamos, la entrevista. Damos las gracias por todo lo que por toda la información que nos ha brindado. Diseño de la entrevista. Tiene que ser objetiva. Tiene que ser objetiva. Una entrevista objetiva tiene que ser, digamos, con respuestas que tengan fundamentos. Tenemos que identificar también, tenemos que formular y preparar todo lo que hemos recibido de la información. Muestreo a personas a entrevistas. Como dije, se puede hacer a un gran número de personas, no importa, digamos, como podemos ver aquí en la imagen, no importa el color de piel, tipo, sexo, lo que sea. La entrevista es igual para todos. El cuestionario es un conjunto de preguntas que se conforman para obtener información. Como ya lo dije antes, es las preguntas que se preparan previamente antes de ir a realizar la entrevista. Son preguntas preparadas, pueden ser abiertas, cerradas, depende del tipo de entrevista. Diseño del cuestionario. Organización y secuencia de las preguntas, contenido de naturaleza de las preguntas, formulación de las preguntas. Dependiendo, digamos, de a quién vaya a preguntar, va el contenido y la naturaleza de las preguntas. No vamos a ir a preguntar a un ingeniero o a un licenciado o una persona común, no vamos a hacerle preguntas de un ingeniero. Aquí podemos ver un ejemplo de preguntas cerradas y preguntas abiertas. Pasos para elaborar un cuestionario. Definir la cantidad. O sea, vamos a definir una cantidad de preguntas. No vamos a hacer unas 20 preguntas para después no avanzar con 5 personas. Tenemos que hacer preguntas concisas. Vamos a definir la cantidad de preguntas que sean preguntas que nos vayan a ayudar. Preguntas generales. Tenemos que evitar riesgos, por supuesto. No vamos a ir a preguntar a nosotros solos a una cárcel. Sería malo. Tenemos que organizar lo que no debemos usar y tenemos que derivar las preguntas. Desarrollo de la entrevista. Conceptuar citas y contextos. Vamos a conceptuar citas y contextos. Entonces vamos al entrevistado. Podemos decirlo unos 3 días antes que vamos a entrevistarle y que si tiene tiempo para nosotros. Sería una buena manera de cómo iniciar una entrevista. Tenemos que verificar lo que nos dice, como lo dije anteriormente, y enviarla previamente. Efectos claves para realizar la entrevista. Como dije, el lugar, depende del lugar, buen clima, presentarse, objetivos de la entrevista, escuchar asertivamente, comunicación no verbal, apariencia, procedimiento y finalidad de la entrevista. La apariencia es un aspecto importante, digamos, no vas a llegar con un DVD, una pantaloneta a hacer una entrevista, tienes que llegar bien vestido formalmente. Para registrar la información, como le dije anteriormente, para registrar la información puede usar papeles, grabadora, un celular, pueden realizar con cámaras, lo que le ayude a obtener la información o a recopilar la información. Análisis o interacción de datos. Criterio para agrupar las características. Tienes que tener un criterio para agrupar características. El código, conceptos claves. Aquí hay un ejemplo. Extractos de entrevista de orientación vocacional. Como dije, los datos personales,
nombre, fecha, lugar de nacimiento, domicilio, escuela, otras actividades, hobby, motivo de consulta, sexo, edad, teléfono, año que cursa, fecha de hoy, escuela primaria, siempre concurrente a las mismas escuelas, sí o no. Si cambiaste, ¿por qué? Esa es una pregunta semiestructurada. Estamos viendo aquí que una pregunta cerrada y una pregunta abierta. Escuela secundaria, siempre fuiste a la misma escuela, ¿sí por qué? ¿Cuáles fueron los resultados escolares del último año? Sería una respuesta cerrada. ¿Qué áreas de conocimientos te gustan? ¿Por qué? Una pregunta abierta. ¿Qué asignaturas son difíciles para ti? ¿Por qué? Una pregunta abierta. ¿Qué te motivó a elegir la carrera que estás estudiando? ¿Qué te gusta estar haciendo? ¿Qué te gustaría estar haciendo en 10 años? Es una pregunta a futuro. Bueno, pues gracias, hasta aquí ha sido el video de hoy acerca de la entrevista. Espero les haya gustado. No olviden darle like y suscribirse. Nos vemos hasta una próxima ocasión. Chao.